Thomas Hobbes, Inglaterra, 1588-1679. Agradecimientos a Gemini, IA de Google, por su colaboración en la confección del texto, a Wikipedia Commons y a freepik.es por su aportación gráfica. Imagina una época en la que las guerras eran frecuentes y la vida era muy incierta. En este ambiente, Thomas Hobbes, que conoció la Guerra Civil Inglesa y la Guerra de los 30 años, además de otros conflictos y revueltas menores en las Islas Británicas, se preguntó: ¿qué nos hace salir del estado de naturaleza o estado natural del hombre, una situación hipotética en la que no existen leyes ni gobierno, donde todos luchamos por sobrevivir y formar sociedades? Hobbes creía que, en ausencia de un gobierno, los seres humanos vivirían en un estado de naturaleza caracterizado por una guerra de todos contra todos. Es importante entender que el estado de naturaleza no es una descripción histórica, sino un experimento mental que Hobbes utiliza para analizar la naturaleza humana. En este estado, cada individuo buscaría su propia autoconservación, utilizando todos los medios a su alcance, lo que inevitablemente llevaría a un conflicto constante. No se trata de que los humanos sean inherentemente egoístas, sino que la ausencia de leyes y un poder común genera una situación de competencia y desconfianza en la que cada uno debe velar por sí mismo. Existiría un derecho natural a hacer lo que sea necesario para sobrevivir, pero sin ninguna garantía de seguridad. Cada uno podría tomar lo que necesitase para su supervivencia, pero también cualquiera podría quitarte lo que posees. Donde hay una total inseguridad, donde no hay leyes ni autoridad que proteja a nadie, cada individuo se vería impulsado a buscar su propia supervivencia, generando un clima de desconfianza. No habría nadie que protegiera a nadie, lo que llevaría a un miedo constante a ser atacado o robado. La solución de Hobbes. Es fundamental explicar cuál es la solución que propone Hobbes para evitar ese caos y alcanzar la paz y la seguridad. La propuesta de Hobbes se centra en la necesidad de un pacto social que dé origen a un Estado soberano fuerte. Ante esta situación hipotética de caos y peligro constante en el estado de naturaleza, Hobbes plantea una solución. Los individuos deben llegar a un acuerdo, un pacto, entre ellos. En este pacto, cada persona renuncia a parte de su libertad y de su derecho a hacer cualquier cosa para sobrevivir. A cambio, ceden ese poder a un soberano, que puede ser un individuo o una asamblea, pero que debe tener poder absoluto para garantizar la paz y la seguridad. Es importante destacar varios puntos clave. Pacto, no imposición. Hobbes destaca que el Estado no surge por la conquista o la imposición de un grupo sobre otro, sino por un acuerdo voluntario entre los individuos. Es una decisión racional, basada en el deseo de escapar del estado de su estado natural y asegurar la propia supervivencia. Renuncia a la libertad absoluta. Los individuos renuncian a la libertad ilimitada que tenían en el estado de naturaleza. Ya no pueden hacer todo lo que les plazca para sobrevivir, sino que deben obedecer las leyes del soberano. Esta renuncia es fundamental para que exista un orden social, soberano con poder absoluto. El soberano debe tener un poder absoluto e indivisible. Esto significa que no hay poderes que lo limiten, ni división de poderes como la que conocemos hoy: ejecutivo, legislativo, judicial. Para Hobbes, la división de poderes debilita al Estado y lo hace vulnerable a la anarquía. Sin gobierno, caos. El soberano es la fuente de toda ley y autoridad, garantía de paz y seguridad. El objetivo principal del pacto y la creación del Estado es garantizar la paz y la seguridad. El soberano tiene el poder de castigar a quienes no cumplen las leyes y de mantener el orden dentro del territorio. A cambio de la renuncia a la libertad absoluta,
los individuos obtienen protección y la posibilidad de vivir en una sociedad pacífica. Ejemplo. Podemos utilizar el ejemplo de un partido de fútbol sin árbitro. Al principio, los jugadores podrían intentar jugar siguiendo ciertas reglas, pero si surge una disputa o alguien decide jugar de forma agresiva, no habrá nadie que ponga orden. La situación podría degenerar en un caos. La figura del árbitro, con su autoridad para aplicar las reglas y sancionar las faltas, sería análoga al soberano en la teoría de Hobbes. En resumen, la propuesta de Hobbes para evitar el caos del estado de naturaleza es un pacto social entre los individuos, la creación de un estado soberano con poder absoluto, la renuncia a la libertad absoluta a cambio de paz y seguridad. ¿Estás de acuerdo con la lógica del pensamiento de Hobbes? ¿Te convence la justificación que Hobbes ofrece para la existencia de un poder político fuerte?